Muy bien, decíamos al comienzo de este segmento que hay mucha expectativa por lo que será la socialización de la reforma a la salud y que hay preocupación en distintas instancias. Por ejemplo, en ASEMI, que es un gremio que agrupa, que reúne a 10 importantísimas EPS del país. Nos acompaña a esta hora doña Paula Costa, que es la presidenta ejecutiva de ASEMI. Bienvenida a RCN Radio, gracias por atendernos. No, a ustedes muchas gracias por este espacio, saludos para toda la audiencia. Anoche, al término de la cumbre en Villa de Leyva, el gobierno dio la instrucción de que en los próximos días se dé la socialización de la reforma a la salud, algo pues que se venía esperando para saber a qué atenernos. En el caso de ustedes, que ocupan un renglón tan importante en todo el andamiaje del sistema, ¿qué ha pasado? ¿Ustedes se han podido reunir? ¿Ya los llamaron a ver si esta semana les cuentan de qué se trata la reforma? Aún no, digamos, estamos muy a la expectativa, como usted dice, de los anuncios que salen de este consejo, este gabinete de ministros que se realiza este fin de semana, porque como usted señala, pues una reforma que toca la vida de cada uno de los colombianos y de los migrantes que hacemos parte del sistema de salud, pues tiene que conocerse. El presidente ha sido reiterativo en el mensaje de generar y de buscar consensos. Y desde este gremio, que como usted señala, agrupa 11 EPS que tienen la gran responsabilidad de proteger la salud de 34 millones de colombianos, pues estamos en toda la disposición de construir un mejor sistema de salud partiendo de lo que tenemos y buscando mejorar dentro del rol que tenemos como EPS. Ahora, me asalta una duda escuchándola, doña Paula, porque la ministra de Salud, la señora Corcho, ha insistido mucho en estos días en que esta ha sido una propuesta muy socializada, muy discutida y sin embargo parece que a ustedes que ocupan ese renglón tan importante no los han tenido suficientemente en cuenta. Sí, miren, nosotros, algunas de las EPS afiliadas han tenido encuentros con la ministra, pero realmente esto es más un tema de socialización, más que un espacio para construir conjuntamente. Yo creo que estos 30 años del sistema de salud, en donde se han logrado unos resultados increíbles cuando usted los compara con cualquier país de la región, en términos de cobertura, en términos de disminuir la presión financiera para los hogares, es decir, eso que se llama gasto de bolsillo. Cada vez los colombianos gastamos menos en salud porque tenemos un sistema que realmente responde, en particular en esos momentos en donde hay una enfermedad catastrófica dentro de un hogar, pues son cosas que no se pueden echar para atrás. Y parte de lo que quisiéramos nosotros es abrir con el gobierno la conversación acerca de cuál es ese diagnóstico, porque en un tema tan delicado como la reforma a la salud, pues no nos podemos quedar con un diagnóstico sobresimplificado en donde se está señalando a un actor, en particular en este caso de las EPS, pues de todos los problemas que tiene el sistema de salud. Los sistemas de salud no son perfectos, nuestro sistema de salud no es perfecto, hay cosas que las EPS tienen que replantear y tienen que mejorar, por supuesto, pero creemos que acá es muy importante preservar y mantener ese avance que hemos tenido como sociedad. Sí. Cuando usted le pregunta a los colombianos si quiere que se acabe su EPS, y se han hecho no una, ni dos, ni tres, sino casi 10 encuestas y sondeos de opinión, pues cerca del 70% de las personas dice, yo no quiero que se acabe mi EPS. Y yo creo que ese es un resultado pues que tiene que conocerse y del cual debería considerarse para plantear esta reforma y aprovechar toda esta capacidad que hay dentro de las EPS, en donde muchas veces se simplifica o se trata de decir son intermediarios financieros y se desconocen todas las otras actividades que se hacen, que es un poco como el detrás de bambalinas para que cuando uno tenga una enfermedad, cuando tenga una urgencia, coja un teléfono, llame y alguien le indique a cuál es la red a la que puede participar para que esas cuentas pasen, se auditen, se eviten desperdicios dentro del sistema de salud y realmente podamos tener unos resultados que son en muchos casos comparables con países del primer mundo y otros en los cuales pues hay que seguir mejorando porque aún tenemos unas brechas importantes. Claro. ¿Qué es lo que más les preocupa desde ASEMI a ustedes de lo que se ha conocido, de lo que hemos podido establecer que tiene la reforma a la salud? Mire, yo creo que acá hay un desconocimiento de toda la institucionalidad que se ha creado durante estos 30 años. Y eso implica echar para atrás. Las capacidades no se construyen de un día para otro. Hay muchos planteamientos que compartimos. Por supuesto que hay que avanzar en la formalización del personal de la salud. Y creemos que además se debería complementar con un plan muy grande de formación continuada.
Los temas de salud son tremendamente dinámicos, como aprendimos todos en la pandemia. Hay innovaciones, hay nuevos protocolos, y esa formación continua tiene que ser parte del día a día de todo el personal de salud, además de su formalización. Acompañamos el tema de mejorar la atención primaria en salud, pero también somos conscientes de que para que eso se dé, pues tenemos que tener un plan de formación de médicos, de enfermeras, de técnicos, de especialistas, para que la oportunidad mejore. Entonces, digamos que la gran preocupación no está en los qué, no está en los objetivos que ha planteado el gobierno, la gran preocupación está en los cómo. Cuando usted dice, se tienen que afiliar las personas a el centro de atención público más cercano, y vamos a construir cerca de 10.000 o 20.000 centros de estos, pues implica volver a afiliarse a todos. ¿Qué va a pasar con las personas que en este momento tienen un tratamiento? Tienen que volver a afiliarse. Tenemos que esperar 4, 6 u 8 años a que se construyan estos centros. ¿Cuáles son los médicos que los van a atender? En este momento en mi país tenemos cerca de 1/3 de los médicos que deberíamos tener de acuerdo con el estándar de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, surgen muchas preguntas acerca de los cómo. Creo que acá la preocupación grande es cómo, porque la atención de salud de todos los días se prestan cerca de 2.5 millones de atenciones, y reemplazar eso, pues así sea un periodo, pues no va a ser posible. Llevamos 30 años y tenemos toda la disposición para seguir construyendo el sistema de salud. Nos preguntamos desde hace por qué echar para atrás y no aprovechar estas capacidades que tenemos instaladas. Ahora, doctora Paula, me pongo del otro lado, del lado de las personas que creen en la propuesta de reforma de salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque usted hablaba de todo lo bueno que nos ha pasado gracias al sistema de salud que hemos tenido y a la participación en él de las EPS, pero también hay que decir que en algunos casos las EPS han resultado con administradores corruptos que han terminado desviando la plata de algunas de esas EPS en la construcción, por ejemplo, de villas lujosas o de campos de golf y demás. También dicen estas personas que están del lado del gobierno que esa intermediación financiera y de aseguramiento finalmente no se necesitaría y que podría ahorrarse una plata ahí haciéndolo directamente con el Estado. Y por último, dicen algunas de esas personas que creen en la reforma del presidente Gustavo Petro y de la ministra Corcho que no hay capacidad para reabsorber a todos los usuarios que han quedado por allí de pronto flotando como consecuencia de la eliminación de algunas EPS, y por eso se justifica el borrón y cuenta nueva. ¿Usted qué responde? Mire, yo creo que hay muchas cosas. Uno, por supuesto que quienes estén haciendo cosas que no sean apropiadas dentro del sistema de salud tienen que salir. Y acá hay EPS, hay hospitales públicos, hay IPS, digamos, acá hay muchos actores que han cometido atropellos y que han usado y desviado los recursos de la salud. Esas personas se tienen que ir. Acá yo nunca voy a defender a nadie que no esté haciendo las cosas de forma adecuada, porque además usar los recursos de salud de forma indebida implica vidas humanas, y esto es un tema muy serio. Entonces, yo creo que acá hay un proceso de depuración que se ha dado de las EPS. Tenemos unas EPS, muchas menos de las que existían en el pasado, que están muy reguladas y que además tienen, y tenemos que seguir avanzando en todos los temas de transparencia. En segundo lugar, y le pongo un ejemplo, usted diría, oye, hay problemas de corrupción también en los hospitales públicos. ¿La solución es eliminar los hospitales públicos? Por supuesto que no. Probablemente usted lo que tiene que hacer es fortalecerlos, dotarlos de mejor tecnología, tener mejores procesos de selección de sus directivos, pero la solución no es destruir, la solución es construir. Todos los procesos de salud son procesos tremendamente delicados, por lo que les señalaba, y es que comprometen la vida y el bienestar de todos los usuarios, y los usuarios en el año somos millones de millones. Yo estaba revisando unas cifras y el año pasado se realizaron 39 millones de citas de médico general en el sistema de salud colombiano. ¿Cómo reemplaza usted esa capacidad operativa que tienen las EPS para organizar y agendar una a una esas citas? ¿Cómo reemplaza usted esa capacidad? Y además, ¿para qué lo hace si lo que puede hacer es mejorarlo? No, yo creo que se me quedó un par de preguntas por fuera. Sí, yo creo que usted ha hablado varias, doctora Paula. Sí. Señor. ¿Aló? Ya. Doctora Paula, usted ha hablado varias veces en esta entrevista de que lo que hay que hacer es mejorar el sistema de salud, y yo creo que en eso está de acuerdo todo el mundo. Pero en concreto, si estuviera en sus manos hacerle 2 cambios al sistema de salud,
¿cuáles haría? Pero siendo muy concreto, no simplemente señalando el objetivo y ya está. ¿Usted cómo haría eso? Mire, yo creo que acá tenemos que avanzar muy rápidamente en tener sistemas de información que hagan transparente el flujo de los recursos. Tenemos que avanzar hacia un mecanismo de facturación electrónica, un sistema transaccional entre EPS y IPS que haga absolutamente transparente cómo se mueven los recursos de la salud. Creo que eso sería un avance muy importante. Y creo que el siguiente tema es tener modelos diferenciales de atención en las zonas rurales, en donde por la dispersión, por las características de la población, se necesita atender los temas de salud de una forma diferente, incluyendo una coordinación con las autoridades locales en temas de determinantes de la salud. Usted jamás va a tener un niño que pueda desarrollarse de forma adecuada si no tiene acceso a una fuente de agua potable. Usted no va a tener niños que puedan no tener problemas de desnutrición o problemas respiratorios si no tienen un mecanismo de saneamiento básico a su disposición. Entonces, tenemos que seguir avanzando en el sistema de salud, pero también entender que hay una parte muy importante que tiene que ser de coordinación con otros sectores. A pesar de que la pregunta de Juan Carlos Iragorri era muy concreta, creo que se queda un poco gaseosa. Yo se la replanteo de otro modo. Sí, replantéemela porque sé que no contesté. Exactamente, no contestó. Si usted tuviera que hacer un mea culpa de las EPS desde ASEMI, ¿qué errores, díganos usted un par de errores que ustedes están cometiendo en este momento y que tienen que corregir lo más pronto posible? Y yo creo que acá hay un tema de evolución del sistema de salud, en donde todo el componente de promoción y prevención, en donde se hace una labor muy importante, por ejemplo, para la atención de mujeres embarazadas o de niños, pues tiene que hacerse mucho más extensiva al resto de la población. Entonces, uno tiene que trabajar mucho más fuerte en promoción y prevención. Creo que el otro tema tiene que ver con la atención a los usuarios, en donde muchas veces se les involucra en trámites en los cuales ellos no deberían hacer parte, y debería ser mucho más transparente el servicio para los usuarios, y debería ser una relación en donde entre prestadores y EPS se solucionan los temas. Pues muchas gracias, Paula Costa, presidenta ejecutiva de ASEMI, por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Muy amable por su tiempo y esperemos que la reforma se conozca, que el proyecto que se va a empezar a discutir en el Congreso se conozca y sea pronto para poder tener todas esas voces y enriquecer el debate. Gracias, Paula Costa. No, a usted. Es muy importante socializarlo, pero sobre todo generar espacios reales de construcción conjunta. Muchas gracias. Un feliz día. Muy amable. ¿Sabe, Juan Manuel, que esa última respuesta que nos da, muy sincera, me sonó muy acorde a lo que hablamos la semana pasada con el ex ministro de Salud, Fernando Ruiz? Atención al usuario y más énfasis en la prevención. En la prevención y la promoción. En la prevención y la promoción. Y también mayor infraestructura, mayor ampliación del sistema, la prestación del servicio de salud. No lo dice ella, pero lo digo el ministro Ruiz, en las zonas rurales, en las zonas apartadas en donde el servicio no se compadece con lo que, por ejemplo, se presenta en las grandes ciudades. Luego, sí hay muchas cosas para corregir, pero acabar todo para comenzar de nuevo. Es que yo creo que el punto donde ya dice en que los prestadores del servicio tienen que coordinarse entre ellos y no pasarle el chicharrón al paciente cuando uno va, le dice, no, es que usted es afiliado de tal EPS y no de tal otra, y uno en una urgencia, uno llevado, uno complicado, no, es que le toca es con su centro de no sé qué, cuando lo que se trata es de prestar el servicio, la prioridad tiene que ser la salud, ¿no? Ojalá, José Manuel, ojalá que se dé a conocer ese texto pronto, y es que las cuentas no nos cuadraban hace unos instantes con Juan Manuel. 6 de febrero es la próxima semana. O sea, estamos a 8 días. Sí, van a hacer una maratón entonces de socialización. José. Sí, eso es lo que no le termina de cuadrar a uno en efecto. Y yo creo que la mejor socialización que se puede dar en tan corto tiempo es que la ministra acepte algunas entrevistas, converse con mesas radiales, con la nuestra, por ejemplo, para poder trasladarle algunas de esas inquietudes que tienen directamente médicos, enfermeras y pacientes, y que ella los pueda ir contestando uno por uno para ir viendo cómo se nutre, además de discusión de alto debate, el tema antes de llegar al Congreso de la República. Vamos a ver si la ministra puede acceder eventualmente a algunas de esas entrevistas en las próximas horas. Ojalá. 7:59. RCN Radio, donde nacen las noticias.